Quiero meterme de lleno en el tema de esta noche, espero llegar con el tiempo. Es un tema que a mí me gusta mucho. Yo sé que a varios de los que estamos aquí presentes nos gusta, y eso es bueno, ¿no? Está comprobado científicamente, ¿bien?, que la música, entre otros muchos beneficios, es capaz de reducir la ansiedad, reducir el estrés, contribuye a reducir la sensación de dolores físicos, ayuda a mejorar la memoria, ayuda a mejorar la circulación incluso. Tiene un par de términos científicos ahí que no vienen al caso, pero ayuda a la circulación. Tratamiento de lesiones cerebrales. De hecho, hoy en día se utiliza mucho la musicoterapia, ¿no? Aquellos que no han escuchado hablar, bienvenidos a la forma en la que también ha avanzado la medicina, ¿no? A Beethoven le preguntaron, ¿qué es para él la música? Y él dijo, es la revelación más alta, es una revelación más alta que la filosofía y la ciencia, inclusive, dijo. Platón dijo que la música era para el alma lo que la gimnasia era para el cuerpo. Martín Lutero incluso dijo que la música era un regalo de Dios. El ateo Friedrich Nietzsche dijo que la vida sin música sería un error. Y volviendo a Lutero, ¿no? Dijo que la música era un regalo ¿de quién? De Dios. Y como tal, él sostenía esta idea que debía ser accesible para todo el mundo. ¿Por qué lo decía esto? Recordemos que en aquella época, en la de Martín Lutero, la congregación no cantaba. Solamente cantaban algunos escogidos nada más. Entonces él tuvo esta idea que todos deberían cantar. Él solía decir que al embellecer y ornamentar las melodías, los cantores pueden dirigir a los demás hacia una danza celestial. Y él revolucionó la música dentro de la iglesia y revolucionó con muchas otras cosas también, ¿no? Entonces, es obvio que como seres humanos captamos el poder que tiene la música. Hay algo que la música hace que penetre dentro nuestro, penetra en nuestro espíritu. Hay muchos hombres con opiniones y comentarios propios, ¿no? Sobre este tema. Pero nosotros vamos a ir más allá. Vamos a ver qué dice la palabra del Señor sobre el poder de la música, ¿no? Y no es un poder científico, sino un poder espiritual que hay en la música. Pero la música de Dios. ¿Qué hay detrás de esta música que es dirigida a Dios? ¿Qué le parece si inclinamos nuestro rostro? Vamos a poner en oración este momento. Decimos, Padre, te damos gracias en esta noche porque nos has permitido venir a adorarte, Señor, y a alabarte. Juntos como iglesia, Señor. Te damos gracias porque sabemos que tú obras en medio de tu alabanza, Señor. Dice tu palabra que donde hay 2 o 3 congregados en tu nombre, ahí estás tú, Señor. Te damos gracias por este momento, Padre. Bendice el alma, el corazón, Señor, la mente de mis hermanos, Señor. Y muéstranos, Señor, qué es lo que nos quieres enseñar en esta noche. En el nombre de Cristo Jesús, decimos amén y amén. Recordemos que Dios es espíritu, ¿no? Y la música es espiritual. Fue creada por Dios y es algo netamente espiritual. ¿Por qué? Porque fue creada para el Espíritu de Dios. Vamos a encontrar en las Escrituras la influencia que tiene la música en nuestra vida cotidiana como creyentes.
como cristianos. Y es un elemento muy importante para nosotros. Hay 3 pasajes en la Biblia, así que le voy invitando cordialmente que tome su Biblia porque vamos a leer mucho hoy, mucho, así que vaya preparándose. Vamos a ir a 2 de Reyes, capítulo 3, versículo del 10 al 18. Bueno, ahí mientras ustedes buscan, yo voy a ir dando un poco de contexto, ¿no? Acá en este pasaje de la Biblia nos encontramos con 3 reyes, ¿no? El primer rey, Joram, rey de Israel, que de este, si leemos al principio de este capítulo, vamos a encontrar que tenía un problema con el rey de Moab, porque este no quería pagar un tributo que se le daba anualmente a Israel. Se trata justamente ni nada más ni nada menos que 100.000 ovejas y 100.000 lanas de corderos. Entonces planea ir a la guerra contra los moabitas y se reúne con Josafat, el segundo rey, rey de Judá y el rey de Edom. Resulta que estos 3 reyes juntan sus ejércitos y salen a la guerra, ¿no? Y estuvieron ahí merodeando, dice, alrededor, para ver cómo atacar al rey de Moab. Pero ¿qué dice la palabra? Que pasaron 7 días y se quedaron, dice, sin agua. Y sin agua no podían continuar. No podían continuar. ¿Por qué? Porque tenían caballos y estos perdían su fuerza. Entonces dice, ¿qué haremos? Se preguntan. Vamos a ver lo que dice la palabra del Señor. Vamos al versículo 10. Y dice así. ¡Ay! ¡Ay! Dice. ¿Quién exclamó? El rey de Israel. El Señor, dice, ha reunido a sus 3 reyes para entregarlos en manos de los moabitas. O sea, Joram dijo, estamos en problemas. Estamos en problemas y él tenía justamente un espíritu negativo, ¿no? Continuamos leyendo, dice, pero Josafat preguntó, ¿acaso no hay aquí un profeta del Señor para que le consultemos al Señor por medio de él? Un oficial del rey de Israel contestó, aquí cerca está Eliseo, hijo de Safat, el que servía a Elías. Pues él puede darnos palabra del Señor, comentó Josafat, reconociendo, ¿no?, que él es un hombre de Dios. Así que el rey de Israel fue a ver a Eliseo acompañando a Josafat y el rey de Edom, pero Eliseo dijo al rey de Israel, ¿qué tengo que ver con usted? Váyase a consultar a los profetas de su padre y de su madre. Esto es lo que le contesta Eliseo a Joram, ¿no? Y seguramente lo hizo en un tono de molestia. Que le dice, no tengo nada que ver con vos. ¿Por qué Eliseo le habla así a Joram? Bueno, recordemos que Joram había llegado al reino y dice la palabra que había hecho lo malo delante de Dios, ¿no? Incluso este rey dice que mató a sus 6 hermanos con tal de quedarse con el reinado. O sea, tremendo. Además, luego, Eliseo le remata, ¿no? Él le dice, seguramente de una forma irónica a Joram, que vaya a consultar, dice, ¿a quién? A los falsos profetas, ¿de quién? De su padre y de su madre. Como le hicieron de lado para escuchar a falsos profetas, lo que ellos querían oír, lo que los padres de Joram querían oír. Entonces vemos que él le responde aquí, le dice, no, pues el Señor nos ha reunido a los 3 para entregarnos en manos de los moabitas. Y notemos acá cómo Joram le atribuye a Dios todo lo malo que estaba pasando. Cuando alguien tiene el corazón orgulloso o amargado,
reacciona de esta manera, ¿no? No recibe la palabra de Dios, muchas veces está confundido. ¿Qué dice el versículo 14? Eliseo respondió: tan cierto como que vive el Señor de los ejércitos a quien sirvo, te aseguro que si no fuera por el respeto que le tengo a Josafat, ni siquiera le daría la cara a usted. Ahora aquí es el versículo donde queremos llegar. Leamos el versículo 15. Dice: en fin, le responde Eliseo, luego de todo este trama, ¿no? Dice: en fin, que me traigan un músico, dice. Y ahora aquí vamos a reflexionar. ¿Por qué le pide un músico? ¿O por qué un músico? Podría haber pedido un herrero, un carpintero, un albañil. Gracias, Padre. Tantas cosas que podría haber pedido Eliseo, ¿no? Ahora, ¿por qué un profeta de Dios dice: lo hago, sí, está bien, lo hago, acepto, lo voy a hacer por respeto, pero tráiganme un músico primero? ¿Qué papel juega la música en las cosas de Dios? Entonces, bueno, dice que se lo traen y dice, mientras el músico tañía el arpa, tocaba el arpa, es obvio que le trajo un músico moldeado y tratado por Dios, ¿no? Y dice que cuando empezó a tocar este músico, curiosamente dice, la mano del Señor vino sobre Eliseo. Entonces, ¿qué hay en la música de Dios que permite que en esa atmósfera de alabanza, ¿no?, y adoración, Él se manifieste? Y que muchos no han descubierto. ¿Cuántas personas conoces o conocemos que solamente quieren venir a la iglesia y quieren escuchar solamente la palabra del Señor? O que solo quieren cantar una canción y ya está, vamos a la palabra del Señor. A eso es lo que vine yo, a la palabra del Señor nada más. Eso es lo único que importa. Recuerdo que hace un par de años, o no sé si lo siga viendo, uno de los testimonios de uno de los chicos, no me lo estoy acordando, si me lo acuerdo le digo, pero lo tengo tan grabado, de esta persona que decía, yo venía a la iglesia solamente por la palabra, dice, pero en el momento de la alabanza yo me quedaba afuera. Andrés, bueno, ¿verdad, Andrés? Ya me acuerdo. Perdón, Andrés, no me gusta decir nombres, pero justo se rió Angie y Andrés y ahí dije, acá, ellos son. Y nos pasa así, ¿no? Y miraron a Andrés. Andrés hoy en día dirige la alabanza. Yo me acuerdo que cuando llegué a la iglesia, no sé, cuando tenía 12, 13, 14 años, entre esa edad, recuerdo patente que solo había un piano. Y yo no era mucho de la música, nunca me llamó la atención la música. Y me acuerdo que cuando tocaba, y yo decía dentro mío, ¿qué hago aquí? En serio, hermano, yo me dormía. Me dormía porque no estaba acostumbrado, no me gustaba. No sé, era algo que no me hacía bien, me hacía dormir. Ese era mi pensamiento, ¿no? Inmaduro, siendo un adolescente. Aún sin saber lo que realmente era la alabanza. A otro quizá le pase lo contrario, ¿no? Otros quizás seguramente dirán, qué fuerte que está la música. Fuerte, 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 fuerte. No puedo. No puedo estar aquí adentro, me voy afuera, que está muy fuerte la música. Me aturde. Pero cuando vamos a alguna fiesta de trabajo, alguna fiesta familiar, alguna fiesta de algún conocido, y
ponen el cantante o la canción que a mí me gusta, el grupo de música que a mí me atrae, ya la música fuerte no me molesta. Incluso me pongo a la par del parlante. Resulta que después de decir todo esto, ¿no? En esta congregación cantamos aproximadamente 30 o 40 minutos, ¿no es así? Creo que más o menos ese es el tiempo que le dedicamos a la alabanza, ¿no? Y predicamos la palabra del Señor entre unos 40 y unas 3 horas, dependiendo de quién predique. Da entonces un total más o menos de casi 1 hora y media en el que estamos constantemente meditando en pura palabra del Señor, contando la alabanza y el momento de la prédica. En otras versiones de la Biblia, en el versículo 15, dice que cuando el músico empezó a tocar la música, obvio, la música de Dios, no iba a salir obviamente con la canción de Suave de Luis Miguel. Cuando este empezó a tocar, dice que el poder del Señor comenzó a operar por medio de Eliseo. Ahora músicos, incluyéndome, y futuros músicos de esta congregación, he visto y me he enterado de muchos chicos que están estudiando y les animo a que lo sigan haciendo, ¿no? Con ese corazón de querer servir al Señor. Entendamos esto. Es difícil predicar en un ambiente seco. Aquellos que nos paramos aquí al frente, sabemos y reconocemos cuando el ambiente está un poco pesado, ¿no? Si no hay una verdadera adoración y una rendición al Señor, el Señor no se va a manifestar. Eliseo dijo, Dios dice, previo al momento de la alabanza. ¿Qué es lo que dijo? Luego de que alabó. Vamos a ir al versículo 16. Dice, así que el Señor, el Señor, luego del momento de la alabanza. Abran zanjas por todo este valle, dice, pues aunque no vean viento ni lluvia, dice el Señor, este valle se llenará de agua. De modo que podrán beber ustedes y todos sus animales. Esto es poca cosa para el Señor, que además se entregará a Moab en manos de ustedes. Les dio palabra y los reyes se fortalecieron, estos reyes creyeron y de repente dice que los ríos crecieron y comenzó a correr agua, dicen estas zanjas que habían hecho. Y bebieron y Dios les dio la victoria frente a Moab. A Moab. Pero a mí hay algo que me llama la atención mucho en este contexto y que no lo puedo dejar pasar por alto. Cuando Eliseo pide al músico antes de dar la palabra del Señor. Y yo creo que por eso en esta congregación creo que no pasa, no lo he visto yo, sí he visto, veo muchos videos, veo de otras congregaciones y veo prédicas de pastores relacionados a esto, que muchas veces a los músicos se les suben los humos, como quien dice. Porque los músicos son importantes para Dios, son importantes para el Señor. Dios usa a los músicos. Ahora, damos gracias al grupo que tenemos. Damos gracias a Javi, lo tenemos a Fran, Nito, Sol, Jime, Sofi, Vale, todos los chicos que dirigen la alabanza. Somos agradecidos de esto. Pero no somos nada. Incluyéndome. No somos nada. No somos nada. Porque si nosotros callamos, ¿qué dice la palabra del Señor? Incluso que las piedras hablarán. Y este es el llamado para los músicos actuales y futuros.
Manténgase en un espíritu humilde. Que cada vez que te pares aquí, que tengas que ejecutar un instrumento, nada de lo que hagas, no lo hagas a conciencia. O sea, sé consciente de qué es lo que te paras aquí a hacer al frente. Sé consciente para qué te estás preparando, para quién estás tocando, para quién estás cantando. Dios necesita músicos como el que le trajeron a Eliseo. Ustedes lo necesitan, yo lo necesito, todos necesitamos de la música. Música de Dios, hermanos. Vamos con el segundo pasaje. Vamos a irnos a Crónicas, capítulo 20, versículo 12-22. Del 12 al 22. Aquí vamos a encontrar nuevamente a Josafat, ¿no? Josafat y otra vez un enemigo conocido. Otra vez contra los moabitas. Pero aquí se le unen, dices, los amonitas, y Josafat dice que se asustó por el número de soldados, que seguramente los quintuplicaban, no sé, era un ejército que era demasiado grande para el pueblo de Josafat, para el ejército de Josafat. Y le avisaron, dice, ya vienen contra nosotros. Y dice la palabra que él se atemorizó, ¿no? Seguramente. Pero vamos a ver qué es lo que hace Josafat. Vamos a leer el capítulo 12. Perdón, tengo una nota del 13 aquí. ¿Alguien que lo lea el 12? Dios nuestro, ¿acaso no vas a dictar sentencia contra ellos? Nosotros no podemos oponernos a esa gran multitud que viene a atacarnos. No sabemos qué hacer, pero en ti hemos puesto nuestra esperanza. Nosotros no podemos hacer frente a ese ejército tan grande. Ni siquiera sabemos qué hacer. Por eso me dirijo hacia ti, dice, por ayuda. Muy diferente a lo que hemos leído en el pasaje anterior con Joram, ¿no? Porque este hombre era distinto, por el cual Eliseo dice que obra a su favor, a favor de él, de un corazón distinto. Y se humilla y reconoce delante de él un problema, dice, muy grande. Y aquí un principio, ¿no? Hay problemas que a nosotros nos rebasan, que nosotros no podemos tener el control de ese problema. Y seguramente cuando tenemos miedo de algo que no conocemos, que no podemos llevar el control, le tememos. Tenemos que no sabemos qué hacer, no sabemos hacia dónde ir. Pero hagámoslo de Josafat. Número 1, reconocer que tenemos un problema grande. Número 2, no sé qué hacer. Y número 3, debo pedir ayuda al Señor. ¿A quién más podemos ir si no es a Él? Entonces, si vos hoy o mañana tenés un problema y no sabes qué hacer, pídele ayuda al Señor. ¿Cuántos dicen amén a esto? Amén. Sigamos leyendo el versículo 13. Todos los hombres de Judá estaban, dice, de pie delante del Señor, junto con sus mujeres y sus hijos,
aún dice los más pequeños, todos asustados delante del templo, ¿no? Buscando ¿qué? La ayuda de ¿quién? Del Señor. Entonces, el Espíritu de Dios vino sobre Jaciel, hijo de Zacarías, descendiente en línea directa de Benaías, Jehiel y Matanías. Este último, dice, era un levita de los hijos de Asaf, que se encontraba en la asamblea. Asaf. Asaf era uno de los dirigentes de la alabanza en los tiempos de David. Y Jaciel era uno de los antepasados, ¿no? Asaf era uno de los antepasados de Jaciel, ¿no? Puesto que todos estos que hemos nombrado, todos eran músicos, pero músicos de Dios. Dice el Señor, vino a Jaciel un músico. Y no era coincidencia que él estaba junto a otros músicos. ¿Qué dice el versículo número 15? Dijo Jaciel, escuchen, habitantes de Judá y de Jerusalén, y escuchen también usted, rey Josafat. Así dice el Señor. No tengan miedo ni se acobarden cuando vean ese gran ejército, porque la batalla no es de ustedes, sino mía. Mañana cuando ellos suban por la cuesta de Cis, ustedes saldrán contra ellos y los encontrarán junto al arroyo frente al desierto de Jeruel. Y aquí viene la instrucción de Jaciel. Pero ustedes no tendrán que intervenir en esta batalla. Simplemente dice que quédense como quietos, para que vean la salvación que el Señor les dará. Habitantes de Judá y de Jerusalén, no tengan miedo ni se acobarden. Salgan mañana contra ellos, porque el Señor dice, estará con ustedes. La instrucción de Jaciel, de parte del Señor, ¿no? Fue, no ataquen. No ataquen. Y seguro que se preguntaban ellos, ¿y qué hacemos entonces? Estamos por entrar en una guerra y vos nos pedís que no ataquemos. Incluso después se pone peor, ¿no? Porque dice que luego le da la instrucción de que se queden quietos. O sea, que no hagan nada, literalmente no hagan nada. Seguro que ellos habrán pensado esto en un sacrificio o algo así, ¿no? Quédense quietos, le dijo Jaciel, y sean testigos de cómo Dios peleará contra ellos. Ahora, hay dos puntos, ¿no? Dios nos da su palabra y nosotros tenemos dos alternativas. ¿Obedecemos o desobedecemos? ¿Es negro o es blanco? Entonces, ¿qué hacemos en nuestra vida cuando escuchamos estas palabras de parte del Señor? ¿Cómo actuamos? Tenés que hacer esto y esto, dice el Señor, ¿no? Pero ¿qué haces? Bueno, ellos obedecieron, ¿no? Y esa es la diferencia de algunos con los que desechan la palabra de Dios, ¿no? Y hacen lo que ellos quieren. Esta es la gran diferencia. Ahora el versículo 18 dice, Josafat y todos los habitantes de Judá y Jerusalén se postraron rostro en tierra y adoraron ¿a quién? Al Señor. Todos los que estaban con Josafat se postraron, pusieron su rostro en la tierra y todos recibieron ¿qué? La palabra del Señor y le creyeron. Continúa la palabra diciendo que los levitas de los hijos de Coat y Coré se pusieron de pie, dice, para alabar al Señor Dios de Israel a voz en cuello, en alto, dicen otras versiones. Ahora, hermanos, a veces la ignorancia que hay en cuanto a esto suele ser muy grande.
¿Por qué los músicos empiezan a cantar alabanzas? ¿Por qué lo hacen? Porque ellos sabían que el poder espiritual que hay en la alabanza, en la música del Señor, de Dios, de la música que es dirigida a Dios, esa música tiene poder. Esa alabanza tiene poder. Sigamos leyendo. Dice que al día siguiente madrugaron y fueron al desierto de Tecoa, mientras avanzaba Josafat se detuvo y dijo: habitantes de Judá y Jerusalén, escuchen, confíen en el Señor su Dios y estarán seguros. Confíen en sus profetas y tendrán éxito. Después de consultar con el pueblo, Josafat dice que designó a los que irán al frente del ejército. ¿Y quiénes fueron los que estaban al frente del ejército? Los músicos. Irán al frente del ejército para cantar al Señor y alabar la hermosura de su santidad con el cántico: den gracias al Señor, pues su amor perdura para siempre. Ahora, fijémonos en esta curiosidad, ¿no? Eligió, dice, a los que iban a cantar por delante del pueblo, ¿no? Del ejército que estaba esperando la batalla. A ver si están atentos. Pregunta muy fácil. ¿Quiénes son los que comienzan la reunión en esta congregación? Los músicos. Y esto ya lo dije anteriormente en otra predicación también que hablé relacionado a la alabanza, ¿no? No cantamos, no adoramos primero para hacer tiempo para que los hermanos lleguen a horario al momento de la prédica. No lo hacemos por esto. Ni es que a nadie se le ocurrió de decir, cantemos primero y después escuchemos la palabra del Señor. Sino que es algo que teológicamente el Señor lo dispuso así, que así sea. Pero es justamente por eso, porque tiene un poder espiritual inmenso que muchas veces, como le decíamos, hermanos, lo ignoramos. Hay mucho para hablar, hay mucho contenido en la palabra del Señor para hablar de la alabanza y la adoración. No lo vamos a hacer ahora por cuestiones de tiempo, como lo dije al principio. Ahora, eligió que fueran delante del ejército y estos cantaban, dice: den gracias al Señor, pues su amor, su gran amor, perdura para siempre. Veamos qué dice, vamos al versículo 22, y dice: tan pronto como comenzó a entonar este cántico de alabanza, el Señor puso emboscadas contra los amonitas, los moabitas y los del monte de Seir, que habían venido contra Judá, y dice que los derrotó. ¿Por qué? De nuevo la pregunta, ¿por qué hace esto? ¿Por qué el Señor hace esto? Algo está sucediendo en ese momento, en el mundo espiritual. Algo está pasando. De hecho, dice que los amonitas y los moabitas atacaron a los habitantes de los montes de Seir y los mataron hasta aniquilarlos. Luego de exterminar a los habitantes de Seir, ellos mismos se atacaron, dice, y se mataron unos a otros. Y aquí el principio bíblico de este pasaje: no pagues mal por mal. Mira, abre los ojos y mira cómo Dios pelea por vos. Todas las guerras, todas las luchas, las hemos peleado confiando en Dios. Somos una congregación que lo hacemos confiando en Dios, pero sin hacer nada. Porque mientras más es el ataque, más es la alabanza.
siempre le vamos a encontrar la quinta pata al gato. Que si se aplaude, que si se salta, que si se cantan canciones lentas, si se cantan canciones rápidas, si se cantan himnos, si se cantan canciones modernas. Emma la semana pasada puso una canción que a mí me encanta, que es de Monte Santo, es de Bautizados en Fuego. A mí me encanta esa canción y es una de mis favoritas. Y quizás para algunos no lo es. A mí me complació y bueno, otros dirán, no sé, cantemos 2, 3 horas, porque me encanta la alabanza, cantemos hasta que sean las 12 de la noche. Y otros dirán, no, cantemos una canción y vamos a la palabra del Señor, ya está. Con eso basta y suficiente. Hay que tener un punto medio, ¿no? Hay que ser equilibrado con esto, no hay que ser ni muy, ni tan. Cuando pasemos por situaciones difíciles, nos quedamos quietos. Más ataque, más alabanza. Y esa estrategia no la vamos a cambiar. No vamos a cambiar esa estrategia. Más enemigos, más multitudes en contra de Dios, más alabanza, más gozo en el Señor. Voy a dejar que Dios derrote a mis enemigos. Y Él siempre lo ha hecho así. Siempre lo va a hacer. Yo no entiendo cómo hay hermanos creyentes, no en esta congregación, que no soportan media hora o una hora de alabanza. Pero les aseguro que si viene, no sé, ¿qué músico le gusta a ustedes? ¿Chayanne? Algunos que otros le gustará Freddie Mercury, ya no está Freddie Mercury entre nosotros, ¿no? Les aseguro que si hubiese un concierto de estos chicos, incluso estarías temprano, ¿no? En el estadio o en el lugar donde se realice este concierto. Seguramente estarías temprano. Seguramente buscarías la mejor posición. Quizás compraste la entrada más barato, pero seguramente vas a querer ir temprano para estar en la mejor posición posible. Y venimos así a la iglesia, ¿no? Así como yo cuando recién empezaba a congregar. Durmiendo. ¿Cómo vas a pelear? ¿Qué vas a hacer? Y la respuesta es fácil. Agarrás, consejo, pones tus auriculares, si vas en el auto, pones tu radio, conecta tu pendrive, comprate un CD, pones YouTube en la tele, hay Spotify, pasate canciones al celular, no sé, hacer lo que quieras para conseguir esa música poderosa. Y alabá. Alabá. Porque en la alabanza está el poder de Dios. Ponete a cantar a Dios, alabá a Dios. Hay un poder de Dios que se despierta en sus hijos cuando le cantamos de su grandeza, cuando le cantamos de su poder, cuando cantamos de la victoria de Él. Y en lo personal, cuando hay una situación que sobrepasa mis fuerzas, mi aliento, es el momento. Es el momento en el que voy a alabar al Señor. Es el momento en el que voy a estar solo y voy a cantar las canciones al Señor, voy a poner mis auriculares y voy a cantarle al Señor, a alabarle al Señor. Voy a venir a la congregación con mis hermanos y voy a cantarle al Señor. Cuando Saúl se le metía este espíritu maligno, ¿no? Ese que lo convertía, digamos, en medio bestia, lo podríamos decir a Saúl, podríamos decir que David tocaba el arpa y ya está. Saúl se componía, dice, se ponía de buen ánimo,
y se sentía mucho mejor. Ahora hay otro capítulo relacionado aquí con Saúl que me gustaría que lo veamos, ¿eh? Y este es el tercer y último pasaje que vamos a leer en esta noche. Vamos a 1 Samuel, capítulo 10, del 5 al 11. Capítulo 10, del 5 al 11. Dice la palabra del Señor: de ahí llegarás a Gibeá de Dios, donde hay una guarnición filistea. Al entrar en la ciudad, dice, te encontrarás con un grupo de profetas que bajan al santuario. Vendrán profetizando, dice, precedidos por músicos que tocan liras, panderos, flautas y arpas. Contexto: cuando Samuel lo ungió a Saúl, le dice que vaya a ese lugar, ¿no? Que vaya a Gibeá, porque allí Dios va a hacer algo poderoso, dice. Va a hacer algo poderoso en su vida, en su corazón. Y esto es lo que estamos leyendo ahora, ¿no? ¿Qué dice la palabra aquí? ¿Que quiénes lo estaban esperando? Lo estaban esperando los Miranda, la Sole, Lula, Lali, ahora que están con esto de la voz. O sin ofender para aquellos de otra época, más antiguos, Luis Miguel, Soda Stereo, ¿esos son los que lo estaban esperando a Saúl ahí? No. No, dice que antes de esos profetas, ¿quiénes estaban? Músicos, que tocaban ¿qué? Liras, panderos, flautas y arpas. Música de Dios. Es muy interesante y es súper curioso. A mí me encanta hablar de esto, ¿no? Porque cuando dice, en otras versiones, no lo dice como músicos, lo dice como cantores también. Y obviamente son cantores de Dios. No todos estos artistas que hemos mencionado anteriormente. Y continúa la palabra en el versículo 6, dice: entonces el Espíritu del Señor vendrá sobre ti con poder y tú profetizarás con ellos y serás una nueva persona. Ahora notemos esto, hermanos. Cómo las personas, o cómo nosotros, somos cambiados, somos renovados, somos transformados, somos restaurados en medio de una atmósfera de adoración. Aquellos que ya tenemos unos par de años aquí, unos cuantos años aquí, hemos visto entrar a personas, ¿no? Por esa puerta, y la alabanza hizo algo en sus vidas. No lo digo porque fuésemos nosotros los que estamos tocando aquí al frente, o cantando, o ustedes, incluso ustedes que también están cantando. No nos acreditamos la gloria, porque la gloria es del Señor, sino que el Señor es el que tocó a esa persona mediante el instrumento que somos nosotros. Utilizó ese medio para que esa persona crea y reciba la salvación. Repito, hermanos, y sean atentos a esto. No es la música. No somos nosotros. Dios usa el medio. Porque los que estamos y están detrás de todo esto, lo hacen de una manera espiritual. Ejecutando, cantando, ministrando, directo al espíritu de los que están escuchando. Continuamos leyendo. Cuando se cumplen estas señales que has recibido, podrás hacer todo lo que esté a tu alcance, pues Dios estará contigo. Vamos al 9 para ir acortando tiempo. Cuando Saúl se dio vuelta para alejarse de Samuel, Dios, dice, le cambió el corazón. Y ese mismo día se cumplieron todas esas señales. En efecto, dice, al llegar Saúl y su criado a Gibeá, un grupo de profetas salió a su encuentro. Entonces, el Espíritu de Dios vino con poder sobre Saúl, quien comenzó a profetizar
con ellos. Los que desde antes lo conocían, al verlo profetizar junto con los profetas, se preguntaban unos a los otros, ¿qué le pasa a Saúl? ¿Qué le pasa a Saúl, hijo de Quis? ¿Acaso él también es uno de los profetas? En una atmósfera de alabanza y adoración, el poder de Dios se derrama. El poder de Dios se esparce en los corazones de los presentes. Cosas tremendas suceden. Alábalo, y Él prometió habitar, dice, en la alabanza de su pueblo. Y Él obrará a tu favor. ¿Qué hizo Eliseo? Buscó un músico. Josafat puso a los cantores delante del pueblo. ¿Qué hizo Samuel? ¿Qué le dijo Samuel a Saúl? Vas a ir a encontrarte con una banda de músicos. Y en medio de eso, Dios va a cambiar tu situación. El hecho de que los hombres de Dios, los creyentes, pasamos muchas veces situaciones de aflicción, de dolor, de miedo. Cantamos alabanzas a Dios, porque Él se glorifica en medio de su alabanza. El mismo poder de Dios es el que desata salvación. ¿Cómo estás vos ahora? ¿Estás triste, quejón, renegando? ¿Estás apagado? Canta. ¿Estás pasando por enfermedad? Canta. ¿Estás pasando por un mal momento económico? Canta. ¿Estás en problemas? Situaciones que escapan de tu mano, alaba y canta al Señor. Deja de quejarte, deja de andar demandando, deja todo en manos de Dios y deja que Él obre por vos. Y vas a experimentar cosas que ni vos te imaginás. Para ir terminando, hermanos, ya me quedé sin tiempo. Aún faltaba ver el ejemplo de Pablo y Silas, pero lo vamos a dejar para otra ocasión. Me gustaría que leamos el siguiente versículo. Vamos todos a Isaías, capítulo 30, versículo 32. Cada golpe que el Señor descargue sobre ella con su vara de castigo será el son de panderos y arpas. Agitando su brazo, peleará contra ellos, contra esos enemigos. Cada golpe que el Señor descargue sobre ella con su vara de castigo será el son de panderos y arpa. Agitando su brazo, peleará contra ellos. Nada más alabre. Nada más alabre.